En esta clase vamos a revisar el tema de las propiedades de la DFT. Cuando nosotros hablamos de la transformada discreta de Fourier, debemos reconocer que es una transformación que nos permite establecer una relación entre los dominios del tiempo y de la frecuencia. Es decir, nos presenta dos formas alternativas de representar una señal, tanto en el dominio del tiempo como en la frecuencia. Entonces, esta transformada de Fourier es esa relación matemática que existe entre las dos representaciones. Si una señal se modifica en el dominio del tiempo, también sufrirá una modificación en el otro dominio, aunque esta transformación por lo general no afecta de la misma manera. Por ejemplo, nosotros habíamos hablado de que la convolución en el dominio del tiempo correspondía a un producto en el dominio de la frecuencia. Además, nosotros habíamos hablado de algunas propiedades referentes a los sistemas, no así a la transformada discreta de Fourier. Nosotros hablábamos de propiedades como la linealidad. Esas propiedades también se van a reflejar dentro de lo que es la transformada discreta de Fourier. Tenemos propiedades como la suma, como el escalado, como el desplazamiento, que va a ser el objeto de estudio en esta parte. Empezaremos hablando de la linealidad. La linealidad no es un concepto único, exclusivo de la transformada discreta de Fourier. A lo largo de nuestro estudio de las propiedades y características de las señales, hemos conocido lo que es la linealidad. Sabemos que está directamente relacionada con dos propiedades, la homogeneidad y la aditividad. Este par de propiedades y la linealidad en sí no son tampoco exclusivas de la transformada discreta de Fourier, sino que se aplican a toda la familia de transformadas de Fourier. Es decir, para la transformada de Fourier en tiempo discreto, para la transformada discreta de Fourier, para las series de Fourier y para la transformada de Fourier. ¿A qué nos referimos nosotros con homogeneidad? La primera figura nos muestra una señal arbitraria en el dominio del tiempo con el correspondiente espectro de frecuencia. ¿Qué significa? Tenemos esta señal y su espectro de frecuencia. Entonces, estas señales nosotros podemos denominarlas como x de n y x mayúscula de n. Es decir, x antes de haber aplicado la transformada y x luego de haber aplicado la transformada. La homogeneidad significa que un cambio de amplitud en el dominio del tiempo va a afectar en un cambio de amplitud en el dominio de la frecuencia. Es decir, que si en el dominio del tiempo nosotros escalamos la amplitud, estamos observando en esta gráfica que hemos escalado la amplitud, se ha hecho más grande, va a ocurrir lo mismo con el espectro de frecuencia. Se va a escalar su amplitud. Entonces, a eso nosotros nos referimos con homogeneidad. Otra propiedad que tenemos es la aditividad. La aditividad de la transformada discreta de Fourier significa que la adición en un dominio, en este caso en el dominio del tiempo, se corresponde con la adición en el dominio de la frecuencia. Podemos nosotros observar en estas figuras, tenemos en primer lugar la figura 1 con su respectivo espectro de frecuencia, tanto en parte real como en parte imaginaria. Y tenemos otra señal con una mayor frecuencia con su respectivo espectro, tanto parte real como parte imaginaria. En este caso, nosotros tenemos que las dos señales del dominio del tiempo se suman para producir una tercera señal. En este caso, podemos observar el resultado de haber sumado en esta gráfica. Entonces tenemos el resultado de haber sumado en esta gráfica. Ese resultado vamos a ver cómo nos afecta a los espectros. Entonces, observemos los espectros de las señales en el dominio de la frecuencia. El espectro de la primera señal tiene su parte real y su parte imaginaria. Tiene componentes positivas en las dos partes. Y el de la segunda señal tiene una componente negativa y una componente positiva. ¿Cuál es el resultado de haber sumado estas dos señales en el dominio del tiempo? El resultado es que se suman las componentes de frecuencia. Observemos que la adición se lleva a cabo en el dominio o en la representación rectangular. Por eso nosotros observamos que las señales se
representan con su parte real y su parte imaginaria. Recuerden, esta era la forma rectangular de representar una señal. En representación polar, las amplitudes y fases no pueden ser sumadas directamente. Además, sumando dos sinusoidales con fase opuesta, resultará en la subtracción y un resultado nulo de las señales. Eso ocurrirá si nosotros sumamos las fases de las señales. Entonces, ¿qué ha ocurrido? En el tiempo sumamos dos señales, la suma se puede realizar punto a punto, estamos hablando de señales discretas, y obtendríamos como resultado una nueva señal, una señal diferente. Los espectros, tenemos que el resultado va a ser sumar esta componente con esta componente para la parte real y sumar esta componente y esta componente para la parte imaginaria. Vamos a hablar de las características de fase de lo que es la transformada discreta de Fourier. Un desplazamiento en el dominio del tiempo no corresponde con un desplazamiento en el dominio de la frecuencia. A diferencia de las dos propiedades anteriores, que un escalamiento en el tiempo era un escalamiento en frecuencia. La suma en el tiempo era una suma de los espectros en frecuencia. Pero un desplazamiento no se corresponde con un desplazamiento en el dominio de la frecuencia. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que una señal en el dominio del tiempo a través de la transformada discreta de Fourier se puede representar como la magnitud del espectro y la fase del espectro. Pero si tenemos nosotros un desplazamiento en el dominio del tiempo, en este caso un desplazamiento S, el mismo se corresponde con la magnitud del espectro y la fase del espectro, pero a la cual se le ha adicionado un factor de 2pi SF. ¿Qué significa esto? F es una fracción de la tasa de muestreo que se encuentra entre 0 y 0.5. La magnitud no cambia, observemos, la magnitud se mantiene idéntica después de haber nosotros desplazado las muestras en el dominio del tiempo. Pero la fase sí se modifica por un factor lineal que es 2pi SF. S es la cantidad de muestras que estamos desplazando y F se corresponde a la frecuencia. Aquí nosotros vamos a observar en estas gráficas cómo está afectando este desplazamiento de fase. Entonces el desplazamiento de fase va a afectar de la siguiente manera. Si nosotros tenemos una señal simétrica respecto a cualquier punto, si se desplaza hacia la izquierda, entonces el espectro de frecuencia va a incrementar su pendiente. Entonces observamos, si se desplaza hacia la izquierda, entonces incrementa su pendiente. Por otra parte, observemos en este caso nosotros que la señal es simétrica respecto a n sobre 2, es decir, la mitad de las muestras sobre 2. Lo que ocurre es que si no se ha desplazado, en este caso, si es igual a n sobre 2, es lo mismo que se encuentre en 0 por la simetría de la señal. Recuerden, nosotros si tuviéramos muestras negativas, tendríamos reflejada en la parte negativa a la señal. Si ocurre eso, nosotros tenemos que se mantiene el espectro constante, es decir, no existe cambio en la pendiente. Por otra parte, si el desplazamiento es hacia la derecha, la pendiente decrece. Pero ahora tenemos lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos este caso de la señal ha sido desplazada y recordemos que nosotros le damos un comportamiento a la señal de periódica circular. ¿Qué significa? Que cuando llegamos al final, las muestras aparecen y aparecen al principio. Entonces nos enfrentamos a este caso. ¿Qué ha ocurrido? En primer lugar, tenemos tres casos que para obtener esta señal que nosotros observamos aquí, se podría ver la señal original que teníamos aquí desplazado hacia la izquierda y obteníamos esta parte. Si se desplazaba hacia la derecha, obteníamos esta parte. Y dada estas condiciones, la señal es simétrica. Entonces tenemos los tres casos. Se ha desplazado hacia la derecha, la pendiente decrece. Se ha desplazado hacia la izquierda, la pendiente crece.
y se mantiene simétrica respecto al origen, por lo tanto, la pendiente es una constante. Entonces, en este caso se mantienen esos tres análisis que nosotros podríamos realizar respecto a los desplazamientos en el tiempo y el efecto que tienen en la fase. Para entender por qué la fase se comporta de esta manera, nosotros podemos imaginarnos desplazando una forma de onda por una muestra hacia la derecha. Entonces, esto significa que todas las sinusoides que componen la forma de onda también deben ser desplazadas por una muestra hacia la derecha. ¿Qué significa? Si nosotros tenemos aquí una señal que está formada por la suma de muchas sinusoides, si nosotros desplazamos a la señal original, cada una de esas sinusoides que la conforman también se van a desplazar. Entonces, lo que nos indica en esta figura es lo siguiente, que la onda sinusoidal tiene una frecuencia muy baja y un desplazamiento de una muestra es solo una pequeña fracción de un ciclo completo. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, aquí, suponiendo que es un solo ciclo de nuestra señal. Si nosotros desplazamos una única muestra, ese desplazamiento no es apreciable respecto a la dimensión de toda la señal. Entonces, lo que ocurre es que si la frecuencia es mayor, entonces allí podemos llegar al caso en que el desplazamiento afecte a todo un periodo. Miren, tenemos dos casos. Si aquí yo desplazo una muestra, ha afectado muy poco el desplazamiento. Aquí, en donde la frecuencia es mayor, si desplazo una muestra, esa muestra corresponde ya a un ciclo de la señal. Entonces, esos desplazamientos cobran importancia ya cuando nosotros observamos el espectro de la frecuencia. Observemos lo siguiente. Tenemos que si consideramos una forma de onda, que es simétrica alrededor de la muestra cero, entonces significa esto que tiene una fase cero. Ahora, nosotros observamos en esta primera figura que se ha realizado un desplazamiento hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, ¿qué significa? Inicialmente teníamos nuestra fase en cero. Si se desplaza hacia la derecha, decrece la pendiente, hacia la izquierda, crece. Entonces, a altas frecuencias, es decir, 0.5 de la tasa de muestreo, la fase incrementa o decrece. Pero ¿qué ocurre con aquellas señales que no tienen un comportamiento lineal de fase? Es decir, nosotros aquí observamos comportamientos lineales de fase. Pero si no existe comportamiento lineal de fase, esas componentes no lineales aparecen también en su correspondiente fase cuando ocurre el desplazamiento en el tiempo. Entonces, ¿qué significa? Tenemos aquí una señal simétrica con fase no lineal. Lo podemos observar por estos pequeños escalones. Entonces, si se desplaza hacia la izquierda, observemos que esas componentes se siguen manteniendo en la fase desplazada. ¿Qué sucede en las partes real e imaginaria cuando la forma de onda del dominio del tiempo se desplaza? Porque nosotros estábamos analizando únicamente en la representación de magnitud y fase. Habíamos dicho que la magnitud no se altera y que se alteraba la fase. Pero ¿qué ocurre si nosotros tenemos una representación rectangular? Entonces, para ello, nosotros tenemos el siguiente caso. Una señal original. Observemos, una señal original en donde se marca claramente una especie de escalón, en donde tenemos el principio y el final de este escalón. Ahora nosotros vamos a realizar el siguiente procedimiento. En primer lugar, aplicamos la transformada discreta de Fourier a esta señal que se encuentra en el dominio del tiempo. Una vez que le hemos aplicado la transformada, la vamos a expresar en su forma rectangular, es decir, parte real y parte imaginaria. Luego que la tenemos en la forma rectangular, la vamos a pasar a la forma polar, es decir, magnitud y fase. Una vez que tenemos esto, vamos a observar, vamos a cambiar los valores de fase por valores aleatorios. Entonces, todas las muestras de fase las cambiamos por valores aleatorios y mantenemos la magnitud intacta.
una vez que tenemos esta nueva señal que la hemos alterado, le aplicamos la transformada discreta de Fourier inversa para reconstruir nuestra señal original. La reconstruimos y obtenemos esta figura. Vamos a dejar un momento allí para analizar el otro caso y ver qué representa esta figura que hemos obtenido. Nuevamente, el mismo caso. Aplicamos la transformada discreta de Fourier a esta señal en el dominio del tiempo. Al resultado que está en la forma rectangular lo pasamos a la forma polar, es decir, por una parte la magnitud y por otra la fase. Y ahora vamos a cambiar los valores de la magnitud. Cambiamos por números aleatorios y mantenemos intacta la fase. A esta nueva señal le aplicamos una transformada inversa para reconstruir nuestra señal original. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros alteramos la fase, con esta señal es imposible reconstruir nuestra señal original. O es imposible decir que esta señal se corresponde con nuestra señal original. En ningún momento tenemos el marcado del inicio del fin. Esto ocurrió cuando nosotros cambiamos la fase. Pero ¿qué ocurrió cuando nosotros cambiamos la magnitud? Bien, tenemos una serie de ruido producto de los cambios que hicimos, del cambio aleatorio, pero se encuentran claramente marcados el principio y el fin de este escalón. Miren, podemos encontrarlo aquí, el principio y el fin de este escalón. ¿Qué ha ocurrido? Que los cambios en fase son críticos para nosotros poder realizar el proceso de transformada directa y luego reconstrucción de nuestra señal. Entonces, de esta forma, nosotros podemos observar por qué el desplazamiento temporal afecta directamente a la fase y no tanto así a la magnitud. Nosotros tenemos que la simetría izquierda-derecha corresponde a una fase cero, lo habíamos dicho previamente. Aquí en este caso tenemos una señal que se encuentra simétrica respecto a cero. Ahora nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos tomar una de las partes de esta señal o descomponerla a esta señal en una parte izquierda y una parte derecha. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros aplicamos el espectro a la señal inicial, tenemos por una parte la magnitud y por otra parte la fase cero. Ahora, si la descomponemos en la parte izquierda y en la parte derecha, ¿qué ocurre? En la parte izquierda, nosotros tenemos su magnitud y su fase. Y en la parte derecha, tenemos la misma magnitud, pero la fase es el inverso de lo que era la parte izquierda. Observemos, es el reflejo respecto al eje Y. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros hablamos de que esto se basa en el principio de linealidad, entonces nosotros deberíamos, para obtener el espectro resultante, deberíamos sumar las magnitudes, sumar las fases y obtener el resultante. Entonces, si sumamos las magnitudes, vamos a obtener esta magnitud. Si sumamos las fases, como son inversas, nos va a dar una fase de cero. Entonces, por eso es que la fase, cuando la señal es simétrica, siempre va a ser resultado cero. Recordemos que la simetría nosotros hablamos respecto al origen, pero de acuerdo a las características de periodicidad de nuestra señal, también va a ser para componentes de n sobre 2, es decir, de la dimensión de nuestras muestras sobre 2. Vamos a hablar de la periodicidad de la transformada discreta de Fourier. A diferencia de las otras tres transformaciones de Fourier, la transformada discreta de Fourier ve tanto el dominio del tiempo como el dominio de la frecuencia como periódicos. Esto es un gran inconveniente cuando nosotros hacemos el análisis matemático o cuando nosotros queremos analizar señales que no son periódicas. Por ejemplo, tenemos aquí una señal que no es periódica. Y ya habíamos hablado de este inconveniente que, por definición, descomponer en sinusoides involucraba que nosotros trabajemos con señales periódicas. Entonces, ¿qué hacíamos ante eso? Ante eso nosotros teníamos hacer un padding de ceros o también replicar la señal. En este caso,
hemos replicado la señal como observamos aquí. Miren, hemos repetido por algunos periodos a la señal. ¿Qué ocurre con esto? La periodicidad en el dominio de la frecuencia se comporta de manera muy similar. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos nuestra magnitud, la magnitud no hay mayor problema, pero en la fase empiezan a aparecer estas descontinuidades o discontinuidades en nuestro espectro de fase. ¿Qué significa estos cambios bruscos de valores negativos a positivos, negativos a positivos, negativos a positivos y cambios bruscos? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros podemos observar aquí, en estas dos figuras, cómo afecta ese espectro en nuestra fase. Nosotros aquí hemos replicado nuestra magnitud y nuestra fase. Entonces, podemos observar que ese espectro empieza a ser periódico, pero con estas porciones de discontinuidad. Entonces, la periodicidad en el dominio de la frecuencia hace susceptible a un fenómeno que es conocido como el alias en el dominio de la frecuencia. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hablábamos de que a nuestra señal original podíamos hacerle desplazamientos en fase, pues hacemos un desplazamiento en fase. Pero como nosotros estamos asumiendo que esta señal va a ser periódica, entonces un desplazamiento en el dominio del tiempo no sería gran problema como en el dominio de la frecuencia. ¿Por qué? Porque se van a sobreponer los espectros de fase. ¿Qué ocurre con esto? En el dominio del tiempo se sobreponen, es decir, la parte que está a la izquierda de nuestra señal se va a ver superpuesta por la parte de la derecha. Pero en el dominio de la frecuencia ocurre de la siguiente manera. Se va a reflejar en las muestras hacia atrás. Entonces, miren, en el dominio del tiempo, lo que está aquí al final aparece al principio. Pero en el dominio de la frecuencia, lo que está al final se refleja a las frecuencias anteriores. Entonces nosotros podemos observar que estos fenómenos de aliasing nos van a causar problemas cuando una señal se va a reconstruir como otra señal totalmente diferente. Entonces ese es un gran inconveniente cuando nosotros queremos realizar la reconstrucción de señales. ¿De qué manera nosotros podríamos aplicar? Por ejemplo, se nos da esta señal inicial, y se nos pide determinar la frecuencia y la fase para esta señal. Entonces nosotros podríamos normalmente observar y asociarla con una señal coseno, por ejemplo. Una señal coseno tiene aproximadamente 3 ciclos. Entonces podríamos decir que tiene una frecuencia de -3 y que su fase es de pi cuartos, porque hay un ligero desplazamiento respecto al origen. Pero alguien podría decirnos también, no, la solución es 3 y menos pi cuartos. Es decir, una frecuencia de 3 y una fase de menos pi cuartos. Observemos que ya tenemos algunos conceptos de frecuencias negativas, que en la práctica, en la parte física, no existen esas frecuencias negativas. Sin embargo, son muy útiles en el modelamiento matemático. Pero ¿qué ocurre? Alguien puede decirme, no, la solución es una frecuencia de 35 y una fase de menos pi cuartos. Es decir, si nosotros observamos esta onda de una mayor frecuencia de 35, pero sin embargo me permite reconstruir también a esta señal que es la que estamos buscando originalmente. Vamos a hablar de otra propiedad que es la compresión y la expansión de señales. ¿Qué significa este fenómeno de compresión y de expansión? Que en el dominio del tiempo, si nosotros comprimimos nuestra señal en el dominio del tiempo, el equivalente en el dominio de la frecuencia es una expansión. Entonces, si nosotros comprimimos, el dominio de la frecuencia se expande. Entonces, ¿qué significa esto? Que una comprensión de una señal en el dominio del tiempo resulta en una expansión en el dominio de la frecuencia y viceversa también.
En el caso de señales continuas, si nosotros tenemos la transformada de Fourier de una señal en el dominio del tiempo, entonces esta se va a comprimir o expandir por un factor de K. Ahora, esto también nos acarrea el problema del aliasing. ¿Qué significa el aliasing? Si nosotros, por ejemplo, empezamos a comprimir esta señal hasta formar un impulso, nuestra señal en el dominio de la frecuencia se va a ir expandiendo hasta formar una señal continua. Y estos bordes que nosotros observamos aquí, estos bordes de la señal, se van a ir expandiendo hasta salir fuera del rango de frecuencia que tenemos de 0.5 la tasa de muestreo. Si nosotros expandimos la señal en el dominio del tiempo, en cambio, esta señal se va a comprimir hasta formar un impulso en el dominio de la frecuencia. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos, por ejemplo, que una señal discreta en el dominio del tiempo nos va a dar como resultado este espectro en el dominio de la frecuencia. Pero si ahora nosotros tenemos una señal continua, el correspondiente espectro ya difiere de este escalón. Nosotros observamos que está formado por muchas más señales sinusoidales que evitan tener ese efecto de esquinas. Vamos a hablar de la modulación en amplitud. Perdón por esta errata. Es la modulación en amplitud, que es la multiplicación de señales. ¿Qué significa la multiplicación de señales? Una propiedad importante de las transformadas de Fourier es la convolución en un dominio corresponde a la multiplicación en el otro dominio. Esto ya lo habíamos analizado previamente, pero ¿para qué es útil? Entonces nosotros podemos analizar el siguiente problema. Una señal en el dominio del tiempo, una señal de audio, por ejemplo, nosotros la podemos recibir si es que estamos dentro de la misma habitación, si estamos a algunos metros de distancia, podemos escucharla normalmente. Esa señal se transmite sin ningún problema. Pero si ya estamos a varios kilómetros, esa señal no se puede escuchar. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Si nosotros queremos transmitir una señal de audio en una comunicación a distancia, tenemos que utilizar un proceso conocido como la modulación. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con esto? Que tenemos por una parte una señal de audio original de muy baja frecuencia. Estamos hablando de 300 Hz a 3 kHz, en donde es el espectro audible por los seres humanos. Esto nos permite escucharlo a distancias muy cortas, es decir, se transmite a distancias muy cortas. Pero por otra parte, nosotros tenemos señales a frecuencias mucho más altas que se pueden transmitir a kilómetros, se pueden transmitir de países a países, se pueden transmitir incluso desde nuestro planeta a otros planetas. Entonces, si nosotros queremos llevar esa señal de audio, tenemos que enmascararla en lo que es la señal que conoceremos como portador. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, tenemos aquí el espectro de nuestra señal de audio. Tenemos este espectro. Aquí observamos esta señal de audio que tiene una componente de DC, que significa, miren, solo valores positivos. Entonces se encuentra desplazada hacia el eje Y positivo. Esa componente en DC se corresponde con este pulso que nosotros observamos aquí. Además, tenemos el ancho de banda de esta señal. Eso observamos en este espectro de frecuencia. Por otra parte, la portadora la tenemos aquí en el orden de los 30 kHz. Entonces, de 3 kHz que estábamos hablando alrededormente de la voz, a 30 kHz tenemos dos señales con un espectro totalmente diferente en frecuencia. Ahora, vamos a ver qué proceso se realiza para enmascarar una señal en la otra. El proceso es, en el dominio del tiempo, multiplicar esas señales. Entonces nosotros multiplicamos y como resultado obtenemos esta señal. ¿Qué característica tiene esta señal en el dominio del tiempo? Esta señal mantiene la misma frecuencia, pero su amplitud guarda las características de la señal de audio. Mire, tenemos, esta era la amplitud y se sigue manteniendo esa amplitud. ¿Qué ha cambiado? La frecuencia.
¿Y qué ocurre ahora con el espectro? El resultado de haber aplicado esa multiplicación. El espectro, nosotros observamos que luego de haber aplicado un filtro para esta componente DC que teníamos aquí en la señal de audio, el resultado es que la componente de audio se ha ubicado como componentes laterales de la frecuencia de nuestra portadora. Entonces, en el dominio del tiempo, la modulación de amplitud significa multiplicar la señal. Por cierto, este tipo de modulación del que estamos hablando es el AM, la amplitud modulada o la modulación de amplitud que nosotros conocemos. Entonces, este tipo de modulación multiplica la señal de audio por una señal portadora. El resultado es una onda oscilante con amplitud proporcional a la señal de audio original. Entonces, la multiplicación que nosotros teníamos en el dominio del tiempo se corresponde con la convolución en el dominio de la frecuencia. Entonces, nosotros tenemos que ahora es la convolución en el dominio de la frecuencia. Y el espectro de la señal modulada es el espectro de la señal de audio desplazada a la frecuencia de la portadora. Entonces, este espectro se ha desplazado a la frecuencia de la portadora y se ubica como dos componentes laterales de esa frecuencia. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros quisiéramos resetar esta señal que ha sido modulada, deberíamos aplicar un filtro pasabandas con frecuencia central que sea la de la portadora. Entonces, le damos un ancho de banda a ese filtro y nos va a captar nuestra señal. Luego la demodulamos, que sería el proceso inverso de haber multiplicado las señales, y con eso nosotros ya tenemos una transmisión. Vamos ligeramente a tratar las ecuaciones de lo que es la transformada discreta de la transformada de tiempo de Fourier discreto, la transformada en el tiempo discreto. Entonces tenemos que las ecuaciones de análisis se representan de la siguiente manera. La parte real a través de la sumatoria en infinito de las muestras por una señal base que es coseno de omega n, siendo omega la frecuencia angular. Y la parte imaginaria menos la sumatoria hasta infinito de x de n por la señal base que es seno de la frecuencia angular por las muestras. La ecuación de síntesis, en cambio, se presenta a través de una integral en pi de la parte real por la señal base menos la parte imaginaria por la señal base. ¿Para qué nos permite recordar estas ecuaciones? Para establecer una propiedad conocida en las señales que es la relación de Parseval. La relación de Parseval nos intenta demostrar qué relación existe entre una señal en el dominio del tiempo y una señal en el dominio de la frecuencia. Si nosotros estamos aplicando una transformación, significa que se ha convertido esa señal, pero la energía se debe mantener. Recuerden, la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, en este caso, esa energía de la señal en el dominio del tiempo, de x de y, debe mantenerse en la señal en el dominio de la frecuencia. Entonces, ¿de qué manera se demuestra la relación de Parseval? Calcula la energía de la señal en el dominio del tiempo y la iguala con la energía en el dominio de la frecuencia. Y de esta forma, nosotros tenemos una equivalencia entre los dos dominios. Bueno, esto es todo lo que respecta a las propiedades de la transformada discreta de Fourier. Espero sus preguntas a través del foro.